Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos al informativo. Un informativo comentado por Jorge Rosenblum. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Alejandro? Vamos con los titulares del día. Israel envía al jefe del Mossad a Estados Unidos para intentar frenar el pacto nuclear con Irán. Lapid y Netanyahu se acusan mutuamente por el acuerdo nuclear iraní. Soldados israelíes y terroristas palestinos intercambian disparos durante un operativo de arresto en Cisjordania. El presidente israelí viajó a Suiza en el 125 aniversario del primer congreso sionista celebrado en Basilea. Estos son los temas de los que hablaremos hoy aquí en este informativo de Radio Sefarad, que comenzamos con la primera de las noticias. El primer ministro israelí, Yair Lapid, reafirmó durante un encuentro con corresponsales diplomáticos su profunda lucha diplomática, especialmente ante Estados Unidos, para evitar que se vuelva a firmar el acuerdo nuclear con Irán, mientras el jefe del Servicio de Inteligencia Exterior, Mossad, viajará a Washington la semana próxima. Israel insiste en que se debe poner sobre la mesa una amenaza militar creíble. El jefe del Mossad, David Barnea, comentó la semana pasada: no podemos sentarnos en silencio y simplemente mirar cómo se acerca el peligro. En este tono, poco usual para un funcionario que actúa con máximo secretismo, Barnea agregó que el pacto es un fraude y traería más amenazas por parte de Irán. Barnea será el tercer funcionario israelí de alto nivel que visite Washington estos días para discutir el acuerdo con Irán, después del ministro de Defensa Benny Gantz y el asesor de Seguridad Nacional Eyal Hulata. Además, Lapid ha hablado sobre este asunto con el presidente francés Emmanuel Macron y con el canciller alemán Olaf Scholz. Este domingo, Lapid aseguró que Israel no se opone a un acuerdo, siempre y cuando sea más largo y más fuerte, es decir, un acuerdo sin fecha de caducidad y con una supervisión más estricta que aborde el programa de misiles balísticos de Irán y su participación en el terrorismo en todo Oriente Medio. Además, dijo que, tomando en cuenta que Israel no forma parte del acuerdo, ordenó al ejército y al Mossad prepararse para salvaguardar la seguridad de Israel ante cualquier escenario. Bueno, ya saben, en la semana pasada y creo que también parte de la anterior hemos venido hablando de estos contactos posteriores a las reuniones sobre el acuerdo con Irán que han tenido lugar en Viena y que parece que sí van a cuajar en algún tipo de acuerdo. Pero que en definitiva, a pesar de las medidas que la administración Biden dice que está poniendo para suavizar, las inquietudes israelíes, pues en lo esencial va a seguir siendo un muy mal acuerdo. En principio, lo más importante lo peor de un acuerdo de este tipo es que le queda muy poco tiempo de caducidad. Sería hasta el 2025 y 3 años en temas de seguridad estratégica y geoestratégica, pues no son nada, pasan volando y mientras tanto, tal como ha sido la práctica iraní de esconder sus laboratorios del Observatorio Internacional de Energía Atómica, por ejemplo, pues evidentemente estos 3 años tampoco van a ser totalmente inactivos para Irán. Lo que Israel pretende es que haya más garantías y que un acuerdo con Irán, para que sea efectivo, no solamente tiene que abordar estas limitaciones en cuanto al enriquecimiento del uranio, que ya se ha llegado a proporciones prácticamente de nivel, para fabricar bombas, pero que debe ir complementado con controles sobre el programa de misiles balísticos, porque evidentemente ningún país fabrica una bomba para arrojarla sobre sí mismo. Necesita un misil balístico para tener un alcance suficiente para llevar esa capacidad de amenaza a otros países, no solamente a los muy, muy cercanos o limítrofes. En este caso, pues, el enemigo público declarado número 1 del régimen
sería Israel, pero también Arabia Saudí, y si no hay misiles balísticos, pues no se llegarían a estas zonas. Pero hay también otro trasfondo muy importante a todo esto, es que con el levantamiento, o el posible levantamiento de las sanciones económicas de Estados Unidos a Irán, pues se liberarían miles de millones de dólares retenidos que Irán, como hemos comentado en tantísimas ocasiones, desgraciadamente no dedica al bienestar de su pueblo, sino que lo dedica para armar hasta los dientes a grupos de ejércitos proxies, es decir, ejércitos que actúan en favor de los intereses iraníes, aunque no es el propio ejército iraní. Es el caso de Hezbollah o el caso de los hutíes en el Yemen, etcétera, etcétera. Y cada vez son más este tipo de milicias, también las hay en Irak, que están desestabilizando la zona por una guerra que, digamos, literariamente se diría que es una guerra larvada, pero en realidad esta guerra ya está desatada. Hay una guerra civil musulmana declarada en Oriente Medio desde la llegada al poder prácticamente de los ayatolás, que han decidido que la visión chiita del Islam es la que debe reinar en todo el mundo musulmán como primera parte del reino en el resto del planeta, ¿no? Porque en eso consiste de alguna manera la yihad, es decir, la propagación de una verdad absoluta por los medios que sean. Incluso a costa de sacrificar o matar a gente que ya practican el Islam, pero con otra visión, como son los sunitas que están al frente de países como Arabia Saudita o Egipto, etcétera, etcétera. Y ni hablar de los infieles, entre comillas, como los judíos de Israel, o muy poco más lejos, los cristianos de Europa. Así que, bueno, vamos a ver qué es lo que surge de esto. Yo creo que, en definitiva, sí se va a firmar un acuerdo con Irán, aunque veremos en los detalles cuál es el alcance de las medidas de seguridad que pueden imponer Estados Unidos y los países europeos que participan en el acuerdo. El primer ministro en funciones, Yair Lapid, y el líder de la oposición, Benjamin Netanyahu, se intercambiaron duras críticas ante el fracaso de la política israelí frente al inminente acuerdo nuclear que se estaría gestando entre Washington y Teherán. Ambos dirigentes políticos israelíes han expresado su oposición a la reactivación del pacto atómico nuclear con Irán e instan a la administración Biden a detener las conversaciones. Bajo el telón de fondo de las elecciones programadas para el 1 de noviembre en Israel, Netanyahu acusó a Lapid y al ministro de Defensa Benny Gantz de haberse dormido en los laureles y haber abandonado por completo la lucha contra la reactivación del acuerdo nuclear de 2015 que se espera que se concrete próximamente. Hace poco, Lapid se refirió al periodo en el que Netanyahu se desempeñaba como primer ministro y pronunció un controvertido discurso ante el Congreso en Washington contra el acuerdo nuclear con Irán que promovía el entonces presidente Barack Obama y que, según algunos analistas, no logró alterar la situación en favor de Israel, sino que, por el contrario, creó antagonismo en Washington, sobre todo en las filas del Partido Demócrata. Netanyahu, por su parte, respondió que durante 12 años combatimos contra este acuerdo con determinación e incluso hicimos que Estados Unidos se retirara del mismo, pero durante su único año en el poder, Lapid y Gantz bajaron la guardia y permitieron que Estados Unidos e Irán alcanzaran un acuerdo nuclear que pone en peligro nuestro futuro. Jerusalén teme que el levantamiento de las sanciones le permitirá a Teherán recibir miles de millones de dólares que usará para transferir a sus aliados, entre ellos los grupos terroristas Hezbollah en el Líbano y la Yihad Islámica Palestina en Gaza y Cisjordania, y para desarrollar su programa nuclear que constituye una amenaza directa para Israel. Bueno, como ven, hay temas que parecían que no iban a ser
parte de la controversia en las elecciones que se van a celebrar en Israel de aquí a 2 meses, y gracias que son 2 meses más y no uno más, porque en el medio tenemos a finales de septiembre ya una explosión de fiestas judías, ¿no? De Rosh Hashanah, Yom Kippur, Sukkot, etcétera, que impiden, digamos, la celebración de estas elecciones. Pues si no, seguramente hubieran tenido lugar en octubre. Pero si bien el tema de Irán parecía que era un consenso nacional en temas que afectan a la seguridad de Israel, pues ya entramos en la vorágine de las campañas preelectorales y los 2 principales candidatos, que son Netanyahu, que es actualmente el jefe de la oposición y el que según las encuestas tiene una mayor ventaja para constituir el grupo o partido más votado, que no quiere decir que sea quien pueda formar gobierno, porque para eso necesitaría reunir a más de la mitad del Parlamento israelí, de la Knesset, al menos 61 asientos de los 120 que la forman. Y por otra parte tenemos al que de momento es el primer ministro en funciones, Yair Lapid, que fue también el gestor de una grandísima coalición de 8 partidos que gobernó durante un año y que tuvo algunos logros importantes a nivel interior. Pero claro, en el tema del acuerdo con Irán, pues incluso Netanyahu saca a relucir, dice que hasta hace muy poquito tiempo, pues tanto Lapid como el otro primer presidente que era Bennett, en esta gobernanza alternada, no hicieron absolutamente nada para frenar la tendencia de este acuerdo con Irán y la reentrada de Estados Unidos. Y en cambio él, cuando estaba, no solamente que combatió contra el acuerdo, sino que logró convencer a Estados Unidos para salirse del mismo. Claro que entonces estaba Trump en Estados Unidos y ahora está Biden, y no solamente es una diferencia de partido, sino también una diferencia de sensibilidad a los temas geoestratégicos, especialmente en Oriente Medio. Así que bueno, como decimos, más allá de lo que se pacte o no en Irán, esto va a afectar también a la campaña electoral en Israel. Evidentemente, si ahora Lapid consigue de alguna manera evitar que in extremis que Biden entre en el acuerdo con Irán, pues sería un punto a su favor para captar al público más aguerrido, por decirlo de alguna manera, o menos confiado en la posibilidad de una salida democrática al enfrentamiento con Irán. Pero hay cosas que son ajenas al poder y la voluntad de influencia de los israelíes en la política exterior americana. Evidentemente, Estados Unidos tiene en cuenta no solamente los intereses de Israel, sino sus propios intereses y la presencia o no presencia, el peso que puedan tener en la zona otros elementos, como por ejemplo Rusia, que es un gran aliado de Irán, o China, que de momento parece un jugador que no se ha decantado definitivamente, pero que no se aleja mucho de las posturas ni de Irán ni de Rusia al respecto. Fuerzas de seguridad israelíes intercambiaron disparos con terroristas palestinos durante un operativo en Kabatilla, en Samaria, al norte de Cisjordania. Según los informes, las tropas rodearon una vivienda en la localidad, ubicada cerca de Jenin, donde varios sospechosos se habían atrincherado y les exigieron que se entregaran. Uno de los palestinos, con captura recomendada, identificado más tarde por fuentes palestinas como Alaa Zakarne, se entregó tras un intercambio de fuego. El detenido es miembro de la organización terrorista Yihad Islámica Palestina. La noche anterior, terroristas palestinos atacaron a balazos 2 posiciones del ejército cerca de la ciudad de Nablus y la localidad de Silvad,
ambas en Cisjordania, sin que se registraran heridos entre los soldados que respondieron al fuego. Bueno, estas detenciones seguramente tienen que ver o son una continuación de aquel operativo Amanecer que tuvo lugar hace un par de semanas contra la yihad islámica en la Franja de Gaza y que se había iniciado incluso con la detención de uno de sus máximos responsables que estaba en tierras de Cisjordania. Y allí es donde continúan estas detenciones en general bastante complejas. No es que se va a la casa de alguien y se lo encuentra y le dice, señor, usted está detenido, sino que en cuanto entran a la ciudad, el pueblo o el campo de refugiados, son recibidos con disparos de fuego real. Es decir, aquí no hay el romanticismo del que se hacía propaganda en las televisiones del mundo, que los palestinos se oponían con piedras a los tanques israelíes. No, aquí se oponen con armas de fuego desde hace mucho tiempo. Son ejércitos organizados y son ejércitos como estas milicias de la yihad islámica que atacan también posiciones de palestinos que tienen otra visión del mundo. No olvidemos que yihad islámica es un grupo afín a Irán, como comentábamos en las noticias anteriores, es uno de esos ejércitos proxies, ejércitos delegados, es decir, son un ejército de palestinos, pero que siguen la filosofía de Irán y están apoyando también en el plano religioso la visión chiita del mismo. Así que bueno, como vemos, el operativo, si bien duró menos de 3 días, pues en realidad se extiende mucho más en el tiempo, no con bombardeos en Gaza, pero sí con operativos diarios en ciudades como esta que hemos mencionado, cerca de Jenin. El presidente israelí Isaac Herzog viajó a Suiza para participar en los actos conmemorativos por el 125 aniversario del primer Congreso sionista en Basilea, además de mantener un encuentro bilateral con su homólogo suizo Ignacio Cassis. Durante la visita oficial del presidente de 2 días, junto con la primera dama, Michal Herzog, también se reunirá con representantes de la comunidad judía suiza y asistirá a la firma de un acuerdo innovador entre fundaciones científicas de Israel y Suiza. Herzog ha sido el encargado de pronunciar el discurso inaugural de la sala que celebra el 125 aniversario del primer Congreso sionista de la ciudad de Basilea, donde se espera la presencia de 1.400 líderes judíos, emprendedores y filántropos de todo el mundo en este evento, organizado por la Organización Sionista Mundial. Suiza ha destinado casi 6 millones de euros a reforzar la seguridad del evento, ha cerrado al tráfico fluvial el río Rin, así como el espacio aéreo de la ciudad mientras dure el Congreso, además de desplegar miles de agentes de policía y soldados. Sí, los seguidores de Radio Sefarad saben que este fin de semana hemos puesto un programa dedicado a esta efeméride, 125 años de este primer Congreso Sionista reunido en Basilea, y que fue el pistoletazo de salida del sionismo político, no solamente un sueño que siempre han tenido los judíos de la diáspora durante 2000 años, sino la búsqueda de soluciones concretas y salidas políticas para que los judíos pudieran tener su propio hogar nacional. No sería el último, evidentemente han habido muchos congresos hasta que finalmente se plasmaron estas propuestas primero en una promesa del Imperio Británico al final de la Primera Guerra Mundial de crear un hogar judío en la tierra de esta parte de la provincia de Siria-Palestina del Imperio Otomano, de la que luego fue desgajada en más del 50% de la superficie para crear un estado nuevo llamado Jordania, o entonces Transjordania, y que luego en la propuesta de partición del año 37 pues se iba a dividir
e incluso lo que quedaba en 2 estados todavía más pequeños, uno de Israel y otro de un estado árabe, ni siquiera se utilizaba la palabra Palestina, y que los árabes, la Liga Árabe, todos los países árabes rechazaron, y a partir del año 48, cuando se retiraron las fuerzas británicas que ejercían este mandato de la Sociedad de Naciones, luego delegado en las Naciones Unidas, pues salieron del país, y tras ellos se inició una guerra muy cruenta llamada en Israel la Guerra de la Independencia, y que terminó con un mapa particular que se llama hoy en día la línea verde, ¿no? Cuando se hablan de las líneas verdes de Israel, no son unas fronteras que hayan sido nombradas o asignadas por Naciones Unidas o reconocidas después de un acuerdo de paz con los otros países con los que se estaba en beligerancia, sino unas líneas de un armisticio que en el año 49, un año después del inicio de esta guerra de independencia, pues en un momento dado, pues los 7 países árabes que habían invadido el territorio de Israel, pues decidieron que ya era tiempo de retirarse y no querían seguir participando. Y bueno, así como quedó ese mapa, ese fue el Israel que se mantuvo 19 años hasta 1967, cuando en la Guerra de los 6 días se recuperaron los territorios que habían quedado en manos de los jordanos, entonces transjordanos como decimos, y también en manos de los egipcios, lo que hoy en día se denomina Cisjordania y la Franja de Gaza. Esta es, de forma muy resumida, la historia de lo que ha sucedido en estos 125 años desde que Herzl impulsara la creación y la convocatoria de un congreso sionista que tuvo lugar por primera vez en la ciudad de Basilea. En este punto cerramos el informativo de hoy aquí en Radio Sefarad, donde les esperamos mañana con una nueva edición.